¿Por qué, si Dios es todopoderoso y todo bondadoso, permite entonces tragedias y muertes tan violentas? ¿Qué recomendarle a una persona en medio del dolor? Bueno, esa pregunta no es nueva. Esa pregunta es tan vieja como el sufrimiento. De hecho, un antiguo filósofo llamado Epicuro, que vivió antes de Cristo, él planteó lo que hoy conocemos como el dilema de Epicuro, que ya a partir del siglo XVIII comenzó a utilizarse como un argumento en contra de la existencia de Dios. Y lo que él decía es que en un mundo donde existe el sufrimiento, Dios no puede ser todopoderoso y todo bondadoso. Y agregaba, si Dios no puede evitar la tragedia, la muerte violenta, para ponerle los nombres usados, si Él no puede evitarlo es porque no es todopoderoso. Pero si Él puede evitarlo y no lo hace, es porque no es todo bondadoso. Ese era el famoso dilema de Epicuro, que vuelvo y repito, es tan antiguo como el sufrimiento. Pero a partir del siglo XVIII es que comienza a ser usado como un argumento en contra de la existencia de Dios. Ahora bien, ¿cómo responder a eso? El problema con este tema es que es complicado, es más que complicado, complejo. No es simple, es complejo por varias razones. Primero, porque Dios tiene más de dos atributos. Uno de los problemas de este dilema es que reduce a Dios a omnipotencia y bondad, como si Dios solamente tuviera esos dos atributos. La realidad es que Dios, además de ser todopoderoso y todo bondadoso, también es infinitamente sabio. Y en su sabiduría, Dios tiene un cuadro mucho más completo, o no mucho más, Él tiene el cuadro completo, uno que posiblemente nosotros no podemos ver. Él tiene los mejores fines, pero también los mejores medios para llegar a esos fines. José lo dijo claramente. José no entendía mucho cuando estaba en el sufrimiento, pero más adelante él dijo, ustedes planearon un mal contra mí. Él vio crueldad en el trato de sus hermanos hacia él, pero él dice, fue Dios quien me trajo aquí. Dios lo tornó para bien. Y el más grande mal de la historia, el asesinato del Hijo de Dios, Dios en su sabiduría lo tornó para el mayor bien de la humanidad, la salvación. De modo que el tema es complejo porque a veces se nos olvida que Dios tiene más de dos atributos. Él es también sabio y en su sabiduría Él ve un panorama completo que nosotros no tenemos. Además, el tema es complejo porque a veces los atributos de Dios no se definen correctamente. Por ejemplo, en el famoso dilema de Epicuro, cómo un Dios bueno y poderoso permite el mal, presupone que un Dios bueno significa que Él me va a dar todo lo que yo le pida y que un Dios bueno va a evitar todo dolor en mi vida. Pero eso no necesariamente es bueno, no necesariamente es bondad. El yo negarle a mis hijos algo bueno, eso no es maldad, podría ser lo mejor a largo plazo. Y es lo mismo con el caso de la omnipotencia. Es como que Epicuro asumía que la omnipotencia de Dios significa que Dios puede hacer cualquier cosa, hasta un absurdo, y no es así. Otra razón por la cual el tema del sufrimiento es tan complejo es porque en el sufrimiento siempre hay más de una variable. Y eso es importante porque hay personas que todo lo quieren resumir, son simplistas. No, que si hay un sufrimiento, eso es seguro que pecó. Así le dijeron los amigos de Job a Job, pero al final no se trataba de eso. En la Biblia vemos que a veces Dios permite un mal menor para evitar un mal mayor o traer un bien más grande. A veces el mal es simplemente el resultado de una mala decisión o una decisión pecaminosa. A veces simplemente es el resultado de una ley natural que yo de una manera imprudente la traspasé. A veces simplemente el mal es el medio que Dios utiliza para traer un bien más grande en su sabiduría. Ahora bien, la segunda parte de la pregunta, y yo creo que es importante, es que yo le aconsejaría a una persona que está lidiando con el dolor, con el sufrimiento, con la tragedia. Lo primero es que yo no comenzaría
de entrada dándole consejos. Puede parecer extraño, pero posiblemente al principio yo permanecería en silencio a su lado, con una mano en su hombro. Hay veces que en medio de la tragedia y un dolor inesperado, lo que esa persona necesita no es una filosofía, lo que necesita es una compañía. Una persona que le diga, ahora mismo no tengo respuestas, pero aquí estoy a tu lado. Segundo, en ese momento yo pasaría por alto cualquier cosa que esa persona diga y no lo juzgaría. ¿Por qué? Porque según Job en el capítulo 6, las palabras del desesperado se las lleva el viento y es muy posible que una persona que está en medio del dolor y la tragedia diga cosas en medio del sufrimiento que no lo diría en otras circunstancias. Yo sería paciente, yo estaría a su lado, escucharía, dejaría que la persona ¿cómo se dice? Se desahogue sin juzgarla. Tercero, cuando llegue el momento apropiado, entonces yo comenzaría a recordarle que nosotros no tenemos el panorama completo, por eso no entendemos muchas cosas, pero es de consuelo saber que nuestra vida es simplemente una pieza en un rompecabezas más grande o es una parte en una historia más grande, la cual yo no puedo ver su desenlace ahora, pero más adelante yo lo veré. Cuando uno ve la vida de Job al principio y cuando uno mira el final, como dice Tim Keller, uno se da cuenta que Dios tenía mejores razones que las nuestras para dejar que Job pasara por ahí. Lo que pasa es que el hecho de que yo no pueda pensar en una buena razón por la cual Dios lo permite, no significa que esa razón no exista. Dios la tiene. De modo que cuando llegue el momento lo haría. Además, yo trataría ya cuando llegue el momento de llevar la mente de esa persona a la cruz. ¿Por qué? Porque es allí donde vemos a Dios respondiendo ante el sufrimiento de una manera decisiva. La muerte de Cristo en la cruz nos demuestra que Dios no vino con una filosofía, sino con una persona. Jesús es Emmanuel, es Dios con nosotros, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor. Por lo tanto, Dios sabe lo que es ser abusado. Jesús sabe lo que es ser abusado y tiene los brazos abiertos para consolar y recibir al sufrido. Y además, yo trataría de llevar la mente de esta persona hacia la consumación, hacia el hecho de que un día Dios eliminará toda maldición, dolor y muerte. De hecho, recientemente tuve que darle consuelo a una persona que experimentó una tragedia y la víctima de la tragedia fue un creyente y mis palabras ante el familiar de la víctima fue esta: yo no tengo todas las respuestas, pero sí le puedo decir que veremos a su hijo en la resurrección, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y fue interesante ver cómo el padre respondió diciendo, me quedo con eso. En otras palabras, me consuela saber que en medio del dolor, Dios es Dios de vivos y no un Dios de muertos. De modo que eso, y por último, yo permanecería a su lado. Simplemente algunas ideas para resaltar de que no es fácil responder a la pregunta porque es un tema complejo, hay muchas aristas dentro del tema. Y segundo, los consejos que le daría son esos que he mencionado y que bueno, si usted se le pasó alguno, le pediría escuche de nuevo la grabación de este programa y no sé, cualquier otra cosa se me puede pasar. No sé si el pastor Amiri quiere agregar algo más. Quiero agregar algo más y quiero repetir algo muy importante que tú dijiste. ¿Por qué? Dice la pregunta. Si Dios es así, 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 la verdad es que el pastor Juan José y yo no tenemos respuesta. ¿Por qué Dios? Pero observen la pregunta. Si Dios es todopoderoso y todo bondadoso, la respuesta está ahí. Dios es todo bondadoso y no debemos atribuir a Dios un mal
al permitir una tragedia o una muerte. No atribuir a Dios nada malo, porque no debemos olvidar que existe un demonio y que existe el pecado. Las personas en este mundo sufrirán castigo eterno por sus propios pecados. Ahora bien, repito, no tenemos respuesta. Dios es todo bondadoso, infinitamente bondadoso, de modo que no hay ni una pizca de mal en Dios. Y es todopoderoso porque Él todo lo que quiere lo hace. Ahora bien, la realidad es que vivimos en un mundo caído del pecado, por el pecado, y es una realidad la tragedia, la muerte, pero también es una realidad que Dios envió a Jesucristo a cambiar esa realidad. A cambiar esa realidad. Si creemos que Dios envió a Jesucristo a librarnos del pecado y de sus consecuencias, entonces aquí, después de aquí, estaremos en buen lugar. Estaremos en buen lugar. No hay despropósito en Dios. El pecado, la tragedia, el sufrimiento y la muerte existen por causa de nuestros pecados, no porque Dios es malo y que Él envió a Jesucristo para resolver el pecado, la tragedia, el sufrimiento por siempre. Cristo es la solución. Eso es lo que yo quería comentar. Y además, Dios, desde antes de crear el mundo, el hombre, la mujer, el ser humano y todas las cosas, los ángeles, Él hizo un plan con su poder y su bondad y lo va a llevar a cabo. Dios tiene propósito con todo lo que nosotros vemos que Él permite. Y lo más hermoso de Dios es que permitió que mataran a su hijo unigénito, su propio hijo, a Dios hecho hombre, la tragedia más grande del universo, para traernos bien a nosotros. Con ese propósito, traernos bien, salvación, consuelo y vida eterna. Aferrémonos a Cristo en este mundo. Muchas gracias. Y algo más, porque es un tema muy sensible. Uno de los mayores temores nuestros a veces es responder esa pregunta de una manera fría. Pero cierro la pregunta con esto. A Job lo sorprendió o llegaron cosas a su vida que él no estaba esperando, incluyendo la muerte de sus hijos. Y dice Job 1:22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, si usted le hubiese preguntado a Job por qué, posiblemente Job le hubiese dicho, yo no sé por qué, pero yo sí sé que Dios tiene un para qué, porque no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y al final del libro, ahora en el último capítulo, en Job 42, oigan lo que dijo Job. Yo sé que tú todo lo puedes o que puedes hacer todas las cosas. ¿Cómo se llama eso? Omnipotencia. Y agrega, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. En otras palabras, la omnipotencia de Dios no necesariamente va a evitar que el mal venga, pero la omnipotencia de Dios garantiza que el mal que viene, Dios lo va a usar para cumplir su propósito. Ahí es que vamos a ver su omnipotencia, no necesariamente evitando el mal,
pero sí utilizando el mal o permitiéndolo para llevar a cabo su propósito eterno en nosotros. De modo que la pregunta ¿por qué? No sé, pero sí te puedo decir que hay un para qué o un propósito y que Dios se va a encargar en su omnipotencia de lograr ese propósito en ti, venga lo que venga. Perdón, Jonathan y pastor, permítame agregar esto. Dios es el que tiene el control de todo el universo y saben que hay lo que llamamos gracia común. ¿Sabe quién usa su poder y su bondad para evitar más tragedia y más muerte de la que hay? Dios en su gracia que frena, el único que puede frenar al hombre, el único que puede frenar la tragedia, la muerte, el maltrato, la violencia, es Dios. Y Dios, el hombre no ha llegado a mostrar, a ser más violento, no ha llegado a ser más violento, no ha habido más muerte, porque la gracia común de Dios está frenando la maldad del ser humano. La gracia común de Dios está frenando, es lo único que frena al malvado, al pecador, al asesino, al ladrón, al mentiroso. La gracia de Dios. Eso le tengo que decir.